¿Quién recuerda el proceso de formación de leyes? Yo, profe, A ver. iniciativa era uno de ellos, discusión, sanción, promulgación y el último era la inscripción. Y publicación. Laura, ¿te faltó publicación? Publicación, que sería el cuarto paso. Y el último, la inscripción. Quinto No. paso es la publicación. Muy bien, Pedro. Vamos a ir por orden. El 1 es, a ver, Rubén Candia, ¿cuál es el primer Iniciativa de primero, profe. paso? A ver, Rubén. Sí, Segundo, profe. Acá tengo iniciativa, discusión, sanción, promulgación y publicación. muy bien. De esa publicación habíamos visto nosotros también que depende el paso previo a la obligatoriedad de las leyes. En la última clase nosotros nos habíamos quedado en el tema de que el presidente de la República tiene una atribución en la Constitución Nacional de vetar los proyectos de leyes, que es el nombre, vamos a decir, técnico de esa potestad que tiene el presidente de la República. Y habíamos mencionado el artículo constitucional que le da esa potestad de derecho a veto al presidente de la República, que es la cabeza del Poder Ejecutivo. ¿Recuerdan eso, verdad? ¿Qué artículo era el de la Constitución Nacional? Derecho al veto del presidente de la República. Artículo 238, inciso cuarto. Muy bien, muy bien. Derechos y atribuciones del presidente de la República, vetar total o parcialmente las leyes sancionadas por el Congreso, formulando las observaciones u objeciones que estime convenientes. Bueno, de ahí entonces vamos a proseguir donde nos habíamos quedado en la clase pasada, que era justamente eh, el proceso de derogación de la ley en general, ¿verdad? Primero, como concepto, tenemos que derogar una ley, es dejar sin efecto una norma jurídica o sin vigencia. ¿Qué quiere decir eso? Que así como existe un procedimiento para elaborar un proyecto de ley, también existe otro procedimiento técnico que es el de derogar una ley que estaba vigente hasta ese momento, ¿verdad? Es importante también recordar que le había dicho lo al término de la clase, que la derogación puede darse de manera, o sea, puede ser que se renueve la ley o en su efecto que ya no haya una sustitución de esa ley, dependiendo de la importancia o de la vigencia que tenga la actualización de la norma jurídica. ¿Quién tiene la facultad constitucional de derogar un proyecto de ley? Es el Poder Legislativo y eso está en el artículo 202, inciso segundo de la Constitución Nacional. Si quien puede ayudar con la lectura. Artículo 202, inciso De, segundo. de los deberes y de las atribuciones. Son deberes y atribuciones del Congreso. Dictar los códigos y demás leyes. Modificarlos o derogarlos. Interpretando esta Constitución. Perfecto. Entonces, una pregunta, por ejemplo, puede ser, ¿quién tiene facultad constitucional de derogar un proyecto de ley? ¿Quién tiene facultad de derogar un proyecto de ley? Entonces, nuestra Constitución establece que es el Congreso, o sea, el Poder Legislativo. Y les recuerdo también que cuando menciono el Congreso son ambas cámaras del Poder Legislativo, o sea, de diputados y senadores. Bueno, hay 4 formas de derogar una ley. La derogación puede ser expresa, tácita, puede ser, bueno, vamos a comenzar viendo esta. ¿Cuándo es una derogación expresa o directa? Cuando la ley establece de manera clara
cuál es la ley que va a ser derogada. Así como su nombre dice, esa es la expresa. Entonces es cuando la misma ley establece cuál es la ley que va a ser derogada y se establece de manera, como dice su nombre, directa o expresa. Ahora bien, otra forma de derogar la ley es tácita o indirecta. Como su nombre dice, tácita va a surgir de la interpretación que se realice al proyecto de ley y en ese caso, entonces va a surgir de una incompatibilidad entre los nuevos postulados de la ley y una legislación antigua. En ese caso va a quedar vigente solamente la ley más nueva y la otra va a quedar tácitamente derogada. Y esto tiene una explicación porque no se puede en el sistema jurídico tener en vigencia dos leyes que consagren la misma situación desde puntos de vista opuestos. Es por eso que también se prevé este sistema de derogación, como dice su nombre, derogación tácita. ¿Entienden la diferencia de estos dos primero, verdad? Derogación directa o expresa y la derogación tácita o indirecta también se llama. ¿Están entendiendo, verdad? Sí, profe. Bueno. Otra forma de derogación de la ley puede ser derogación parcial o derogación total. La derogación va a ser parcial, su nombre mismo te dice, cuando una parte de la ley nomás es la que va a quedar sin efecto, es decir, no la totalidad de la norma jurídica. Entonces, el texto de la ley modifica una parte. Ejemplo de una derogación parcial puede ser cuando existe una modificación, por ejemplo, en cuanto a la sanción o la pena, ¿verdad? Vamos a suponer un caso de abuso sexual en niños, ¿verdad? Qué sé yo. La ley anterior establecía una expectativa de pena en caso de que ocurra este tipo de hechos, pónganle hasta 3 años de pena privativa de libertad y hoy en los casos agravados es hasta 15. Entonces, esa es la parcial, cuando una parte nomás de la norma o de ley queda derogada. Y la derogación va a ser total si la ley nueva o la ley que se dicta con posterioridad extingue íntegramente el texto de la ley, sea que la sustituya o no por nuevas normas jurídicas. Esas son las 4 formas entonces como se procede técnicamente a la derogación de una ley o de una norma jurídica. Por eso hay que comenzar teniendo presente que la derogación es una facultad que tiene el Poder Legislativo, específicamente en la Constitución establece el Congreso, que involucra a ambas cámaras, en realizar este proceso de derogación de una ley y que la derogación que es dejar sin efecto una ley o una norma jurídica, sea que la sustituya por otra o que no la sustituya. Y las 4 formas de derogación: expresa o directa, o indirecta, derogación parcial y derogación total. Bueno, existe también en el mundo jurídico una palabra que se conoce el desuso de la ley o desuetudo de la ley, ¿verdad? Y esto se determina porque la misma norma jurídica ha caducado en el tiempo, es decir, ya no tiene una vigencia práctica en su aplicación. Entonces, en el derecho positivo, el desuso no origina ninguna consecuencia jurídica y eso está previsto en el artículo 7 del Código Civil, que dice: las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte, sino por otras leyes. Es una manera, vamos a decir, amplia también de conocer, porque es una suerte también de derogación, pero no hay que confundir la derogación con el desuso en la terminología, ¿verdad?
lo que dice el artículo 7 del Código Civil, que en nuestro país la manera técnica de derogar una ley siempre va a ser a través de la derogación de una norma jurídica. Bueno, otra forma también que existe de derogar una ley o de que no se aplique en la práctica una norma jurídica es a través de un mecanismo constitucional que se llama declaración de inconstitucionalidad. La declaración de inconstitucionalidad es un juicio, para llamarlo de manera sencilla, que se plantea ante la Sala Constitucional de la Corte y a través de la cual se solicita que la ley X no entre en vigencia. Pero en esos casos de acciones de inconstitucionalidad a una norma jurídica, no tiene efecto contra toda la población, sino el efecto va a ser única y exclusivamente en relación a la persona que plantea la acción de inconstitucionalidad. Y va más bien a la consecuencia que tiene la aplicación de la norma jurídica dentro de una sociedad o dentro de un país. Entonces, vemos también que la Constitución, y si queremos, vamos a leer un poquito el artículo 132 de la Constitución Nacional. ¿Quién tiene a mano el artículo 132? De la inconstitucionalidad. Sí. La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley. Leen otra vez. ¿Qué dice? La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales. Inconstitucionalidad. Sí. Bueno, entonces vemos, solamente le hago la aclaración, ¿verdad? Hay muchas resoluciones de inconstitucionalidad que están tramitándose en la Corte. Le voy a poner nomás como un ejemplo que pasó hace poco en nuestro país, cuando salió la ley que obligaba a las cooperativas que paguen también IVA en sus operaciones, ¿verdad? En esos casos, algunas cooperativas plantearon acción de inconstitucionalidad para impedir los efectos de la aplicación del IVA en sus cooperativas, ¿verdad? Bueno, después de 2 años más o menos, la Corte resolvió a favor y quedó como que no se aplica, pero es en relación exclusiva a esas cooperativas que hayan planteado la inconstitucionalidad. Y desde luego, hay una terminología latín que dice que, que el efecto de una acción de inconstitucionalidad no es erga omnes, o sea, no es para todos, sino es específicamente para la persona o la persona jurídica que haya planteado esa acción de inconstitucionalidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O están entendiendo todo? Porque no sé Profe, si claro. escuchaste algunos casos cuando se presenta ¿Están acción entendiendo de- todo, chicos? No te entendí, Matías. Si puedes Súper repetir, claro. por favor. Sí, yo escuché en algunos casos de donde justamente este término acción de inconstitucionalidad, cuando por ejemplo algunas empresas le liquidan a sus empleados antes de los 9 años y tienen que retirar su aporte o algo así, ¿verdad? No sé si, entonces como no cumplieron la antigüedad, no pueden retirar, pero usan, o sea, escucho ese término para ir a juicio y poder cobrar lo que le corresponde. Mm. Sí, pero está mezclando algunos conceptos ahí, ¿verdad? Para tener inamovilidad en el ámbito laboral es 10 años, ¿verdad? Y bueno, pero en síntesis, claro que uno puede accionar, siempre tiene esa facultad de accionar
que recordemos nosotros que estudiamos ese concepto como derecho subjetivo, que es la facultad o potestad de poder amparar la ley para así obrar lícitamente, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando se da una circunstancia que podría ser tramitada a través de una acción de inconstitucionalidad, que el artículo 132 de la Constitución determina o establece claramente cuáles son los pasos o los casos en los cuales procede la acción de inconstitucionalidad, que es justamente lo que, por eso le dije, ¿en qué casos le dije? Puede ser cuando se dicta una ley que sea inconstitucional, puede ser cuando se dicta una resolución judicial inconstitucional, se puede plantear esta acción de inconstitucionalidad. Juana parece que quería preguntar algo. No, profe, sin querer. Ah, bueno. Bueno, una vez que nosotros, Mavi, María Victoria, ¿sí? Sí, profesora, yo para entender bien, una ley es inconstitucional Sí, cuando transgrede la norma o en qué casos, profesora, se plantea una inconstitucionalidad. No me quedó muy claro. bueno, una ley estamos hablando, ¿verdad? Que tiene que ha pasado, si decimos una ley, primero decimos ya que ha pasado por todo este proceso que venimos estudiando de manera pausada, ¿verdad? Bueno, me preguntas en qué casos es una ley inconstitucional y va a ser inconstitucional cuando vulnera derechos o garantías constitucionales, ¿verdad? En ese caso es cuando se puede plantear la inconstitucionalidad de una norma jurídica, porque estamos hablando que es una garantía constitucional. Para entender un poquito este tema, las garantías constitucionales que se realizan a través de varios métodos o varias acciones, mejor dicho, hay que decir también que todas las garantías constitucionales lo que hacen, el artículo cuarto, por ejemplo, podía ser sí, en la Constitución. Bueno, vieron que la propia Constitución establece derechos y garantías constitucionales. Entonces, a través de las garantías constitucionales, lo que se procura, lo que se busca es garantizar el efectivo cumplimiento de esos derechos y garantías consagrados. Entonces, va a proceder una acción de inconstitucionalidad cuando se haya dictado una ley que vulnera algún derecho constitucional o una resolución judicial que se haya dictado en contra de postulados constitucionales. ¿Entendiste, María Victoria? Profe, ¿sabe cuál es la situación que yo pregunto? Porque usted acaba de explicar que las cooperativas que plantearon la inconstitucionalidad de la aplicación del IVA, si una ley constitucional es una garantía para el ciudadano, entonces, ¿por qué una inconstitucionalidad beneficia solo al que lo pide, o sea, al que pide esa protección? Ahí lo que me confundo, profe. Por lo que justamente lo que yo te expliqué, ¿verdad? Existen pues mecanismos para derogar una norma jurídica. Un particular, o sea, una persona física o una persona jurídica, no tiene potestad ni posibilidad de derogar o dejar efecto una ley que haya pasado todo este proceso que estudiamos. Entonces, como esa ley para una persona es considerada inconstitucional, la posibilidad que te da el sistema jurídico es de que la persona afectada o que dice reclamar una afectación por algún derecho o garantía constitucional pueda plantear la acción de inconstitucionalidad, entonces el efecto va a ser solamente para él y no va a ser vigente para el resto. Te debería de llamar la atención a los legisladores que tienen la potestad constitucional, ¿verdad? De derogar o dejar sin efecto una norma jurídica
que esto ocurra reiteradamente para así ejercer el rol constitucional que tenga, por ejemplo, el Congreso y derogar una norma jurídica. No sé si me entendiste, María Victoria. Sí, sí, profe. Me queda más claro. Muchas gracias. Bueno, es solamente por eso, ¿verdad? Porque nosotros los ciudadanos tenemos potestad de poder presentar iniciativas o proyectos de ley, pero no tenemos la potestad de derogar un proyecto de ley. Eso atañe a un poder del Estado. Es por eso, ¿verdad? Y el criterio que se tiene justamente por eso es que en las acciones de inconstitucionalidad no tienen efecto erga omnes o no tienen efecto en relación a todos. Laura. Doctora, una consulta con respecto a esta acción de inconstitucionalidad. Un juicio que ya pasó por primera, segunda instancia, pasa a la corte, a la sala penal. La sala penal resuelve, se hace cargo, o sea, se hace cargo sobre el juicio, resuelve y se puede hacer una acción de inconstitucionalidad sobre lo que la sala penal dicta. No, porque es la última instancia que tenemos para recurrir. Te quedaría solamente en las instancias internacionales. A ver, para que podamos entender, nomás le voy a sintetizar en lo siguiente. Nosotros tenemos básicamente un sistema judicial, que eso está también consagrado en un capítulo de la Constitución Nacional, que son deberes y atribuciones del Poder Judicial como tal. En ese sentido vemos, ¿verdad?, que el Poder Judicial está integrado por la Corte Suprema de Justicia, Tribunal de Apelación y jueces de primera instancia en general en la República, ¿verdad? Esas son las tres instancias. Entonces ahí vos tenés, como dijiste, primera instancia los jueces de primera instancia. Segunda instancia es Cámara de Apelación y por encima está la Corte Suprema de Justicia. Lo que si vos ya recurriste a todo y en todas las instancias se te negó, te quedaría eventualmente recurrir a las instancias internacionales, pero ya acá nuestro sistema jurídico ya no tiene una cuarta instancia, por decirte, que analice el mismo caso. Entendido, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, en el artículo 136 que nosotros habíamos estudiado, también habíamos visto el orden de prelación de leyes, que siempre yo le insisto, ¿verdad? Y en la última parte de ese artículo, bueno, habla del orden de prelación de leyes, que dice que la Constitución está en la cúspide, luego están los tratados internacionales aprobados y ratificados por Paraguay, las leyes del Congreso, los decretos y demás leyes de inferior jerarquía. Los decretos también se llama o se le da el nombre de decreto reglamentario. Entonces, son resoluciones o dictámenes que son elaborados también por poderes del Estado, pero para reglamentar o para dar las pautas en determinados casos establecidos por la ley. Generalmente como decreto ley siempre es una atribución del poder ejecutivo, quien es el que dicta estos decretos leyes para ir adaptando o para ir complementando algunas partes de las leyes que necesitan una adaptación en el tiempo, por decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un decreto ley? Entonces, es una resolución dictada por el Poder Ejecutivo en la cual se busca entonces regular o reglamentar una parte de la legislación que requiere este complemento. Técnicamente, siempre se da o se puede dar, no es que siempre se da, se puede dar esta situación justamente porque no es que nosotros estamos actualizando de manera permanente todo nuestro sistema legal. Y ahí vemos como ejemplo de estos decretos, leyes, ¿verdad? Lo que recientemente pasó y que reguló inclusive gran parte de la actividad en Paraguay, estos decretos que dictaba el Poder Ejecutivo en tiempo de pandemia, ¿verdad? En la cual establecía un signo de cuestiones y, por ejemplo, establecía
los horarios de circulación de la población, etcétera, etcétera, los días, inclusive cuando la pandemia era muy, muy dura. Y entonces viene a complementar el código sanitario que habla de una penalización, de una sanción para estos casos cuando hay una crisis sanitaria. Entonces, en doctrina se llama al decreto reglamento, pero nuestro sistema o nuestro derecho positivo la llama siempre decreto. En nuestro caso, entonces, los decretos leyes son firmados por el presidente de la República y va a llevar la firma del ministro de la cartera a que se refiera a esa legislación. Y ahí volvemos otra vez al ejemplo reciente, ¿verdad? Que los decretos leyes dictadas por el Poder Ejecutivo en el tiempo de pandemia llevaba la firma del presidente de la República y del ministro de Salud, por ejemplo. Un decreto ley no es una ley propiamente dicha como nosotros veníamos analizando o viendo en estas clases, ¿verdad? Sino que son normas reglamentarias que dicta, como les digo, el Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones para regular determinadas situaciones o circunstancias que requieren de un decreto reglamentario. Entonces, en síntesis, ¿quién tiene potestad de dictar un decreto en nuestro sistema jurídico? El Poder Ejecutivo en la persona del presidente de la República y va a llevar la firma o va a estar refrendado por el ministro del ramo a que se refiera esa legislación. ¿Entendieron, verdad? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, y fíjense ustedes la magnitud que puede llegar a tener inclusive un decreto reglamentario que regula una legislación, ¿verdad? Y que termina teniendo en sí, ¿verdad? También inmerso la obligatoriedad del cumplimiento. Nadie, nadie puede decir, yo no voy a cumplir o a mí no me interesa cumplir tal decreto. O sea, inclusive mucha gente estuvo procesada, por ejemplo, por incumplimiento o violación de los decretos que regulaban la cuarentena. Hay una clasificación de los decretos, así tenemos decretos reglamentarios, decretos autónomos, decretos delegados y decreto de necesidad o urgencia. Bueno, un decreto va a ser reglamentario cuando la ley se refiere a que necesita una reglamentación elaborada eventualmente por un decreto, ¿verdad? Va a necesitar de ese decreto para que tenga la reglamentación. Los decretos autónomos independientes se llaman así porque no se refieren a ninguna ley, son los decretos dictados por el jefe del gabinete o de ministros en virtud a sus atribuciones y que tiene por constitución a su cargo la administración general del país. Ejemplo, cómo se organiza una oficina o los estatutos de los funcionarios o organización interna de una determinada institución. Eso es decreto autónomo independiente y que en esos casos solamente afecta a esos componentes de esa organización o de esa institución en específico. Decretos delegados son los que dicta el Poder Ejecutivo en virtud de una delegación otorgada en carácter excepcional por el Poder Legislativo, porque en principio esta delegación está prohibida y se refiere generalmente a cuestiones económicas o financieras. Decreto de necesidad o de urgencia. Este es lo que se aplicó mucho en la pandemia. Son los dictados por el Poder Ejecutivo frente a un estado de necesidad que no admiten demora para el estudio y elaboración de un proyecto de ley. Y la urgencia amerita que se reglamente o se regule ciertas partes de ese decreto y por eso se llama decreto de necesidad o de urgencia. Entonces, tenemos, ¿verdad?, cuáles son
cómo se clasifican en general los decretos en nuestro sistema jurídico. Bueno, en la última parte de esta lección vamos a ver la codificación. La codificación surge esta palabra del latín codex, que significa o empezaron a utilizar en un principio los romanos para escribir o para denominar a la escrituración. ¿Qué es la codificación? La codificación es un conjunto orgánico y sistematizado de disposiciones legales que regulan las relaciones jurídicas de una determinada rama del derecho positivo. Un código es entonces un cuerpo orgánico y sistematizado de leyes referentes a una rama determinada del derecho. Ejemplo, código civil, código penal, código laboral de la niñez, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de codificación, hablamos de esto justamente, ¿verdad? Que es un conjunto de normas jurídicas organizado y sistematizado, porque se van a referir, se van a juntar todas las leyes que hacen referencia a una determinada, a una determinada rama del derecho, se va a juntar en un código y por eso lleva su nombre de codificación, ¿verdad? Y vemos nosotros, aunque ustedes están empezando, vemos que nosotros usamos en nuestra materia, usamos mucho el Código Civil, que se refiere entonces a las leyes de índole civil. Bueno, es importante también mencionar que los códigos son o se considera como la etapa más avanzada de lo que es la técnica legislativa. ¿Por qué? Porque si vemos nosotros la parte histórica, vemos que en un inicio la codificación, o sea que era impensable lo que exista una codificación, porque para empezar en un inicio no existían las leyes escritas. Cuando empezó la escrituración y empezaron a elaborarse normas jurídicas, pronto surgió la necesidad de ir condensando en grupos o en códigos estas leyes a que se refieren a una misma rama del derecho, a una materia, y entonces es allí donde podemos hablar entonces de que representa una técnica legislativa de la etapa más avanzada. ¿Por qué? Porque en la codificación ya tenemos las leyes agrupadas en un cuerpo normativo, ¿verdad? Que es más fácil encontrar la ley, es más fácil aplicar, interpretar, o sea, vos tenés un problema civil, un problema laboral o un problema penal, vas a recurrir a ese código a buscar ahí el derecho que te asiste y en el procesal civil o penal o lo que fuere la rama que necesitas, el procedimiento que tenés que implementar para que ese derecho sea efectivo. En la codificación se hace una división que ustedes pueden mirar su código y van a ver que es así, ¿verdad? Dividido en títulos, capítulos, secciones, y por eso también encontramos la numeración de los artículos. Se hace necesario esto para ir ordenando de manera, vamos a decir, sistemática los artículos que hacen en un código, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que hoy en día es impensable un sistema jurídico que no tenga una codificación, justamente por lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, existen dos formas de codificación: por materia, que es la más sencilla o la más aplicada a nivel mundo, cuando vos vas agrupando las diferentes leyes en diferentes códigos que se refieren a una misma materia, código civil, código penal, etcétera. Por instituciones, que es otra forma de codificación. Por ejemplo, ahí tenés código de la familia, del menor, de las obligaciones, y este sistema tiende a imponerse por sus mayores ventajas. En realidad son denominaciones, ¿verdad? Lo que se busca siempre con esto es la practicidad y que cumpla realmente con su efecto jurídico el tema de la codificación, de ser un compendio de leyes que se pueda tener unificado, ¿verdad? De manera que uno encuentre fácilmente la legislación y sea práctico en el uso. Ventajas e inconvenientes de la codificación.
Antes de mirar nuestro cuadrito, particularmente yo creo que tiene más ventajas que desventajas el sistema de codificación, justamente por lo que venimos hablando, ¿verdad? Pero vamos a mirar, a mi criterio sería un caos, casi un caos, que no exista codificación o que no exista este compendio de leyes de manera que uno pueda ubicar de manera eficaz una norma jurídica a los efectos de la aplicación. Bueno, dentro de las ventajas, la primera es la que le estoy mencionando, ¿verdad? Permite reunir todo el derecho positivo en un conjunto sistematizado para que tenga mayor lógica, facilita el conocimiento, interpretación y aplicación del derecho y permite elaborar el derecho escrito en el momento que se crea. Esas son las ventajas. Como desventajas, tenemos que causa la impresión de que todo el derecho positivo está condensado en el código. Y ahí volvemos a aquel principio que habíamos estudiado también ya de la plenitud hermética del derecho, ¿verdad? O sea, según este principio o según lo que tenemos, manejamos el código, ¿verdad? Si no está en el código, no existe en el mundo. Ese es un viejo adagio que se maneja también entre los profesionales, abogados, ¿verdad? Justamente de decir eso, ¿verdad? Porque se condensa pues la ley en un código. Entonces eso se toma como una desventaja. ¿Por qué una desventaja sería? Porque ya vemos nosotros que en la práctica, inclusive aunque no esté en el código, el juez que debe de imponer una sanción, pero que debe de dar una solución jurídica, tiene que buscar la solución a través de la integración del derecho en caso de que no haya una legislación específica. Otra ventaja es que muchos juristas la consideran como fuente única y exclusiva del derecho, cuando vemos que existen otras fuentes del derecho que no es solamente la legislación, que ya vimos nosotros que puede ser la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia. Luego tenemos el absolutismo normativo, que es lo que le dije recién, ¿verdad? Lo que no está en el código no existe en el mundo. Y muchas veces, esto para mí es lo más importante, ¿verdad? Como desventaja. El, el proceso, vamos a decir, de modificación de una ley o de un código que se encuentra estructurado de esta forma, hace más largo y laborioso la reforma de una ley que está contenida en los códigos. Porque de repente, ¿verdad? Sería un poco más fácil, entre comillas, si no se opta por este sistema. Pero igualmente cuando se va a dar una modificación de una ley en específico, yo recuerdo en los últimos años se hicieron reformas, no solamente al Código Penal, que siempre les menciono, sino también al Código de la Niñez. Ahora se llama Código de la Niñez y la Adolescencia, donde resulta una ley más amplia y que abarca más aspectos, ¿verdad? Entonces, sí hace más larga y más laboriosa la reforma de una ley que de repente si está un artículo suelto o una ley suelta que modificar todo el contexto del código. Pero en general, como les dije al inicio, antes de analizar la diapositiva, considero yo que tiene más ventajas que desventajas la codificación porque es práctico en su utilización en el desempeño cotidiano de la labor profesional. Yo no imagino lo que sería nuestro desempeño si no tuviésemos código, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes sobre esto. Y también le aclaro que si es opinión, yo respeto, ¿verdad? Que disientan con mi pensamiento, ¿verdad? Ustedes pueden tener su propio criterio y acá no hay una respuesta correcta o incorrecta. Es solamente para saber si cuál es la conclusión a la que llegan ustedes de la codificación. ¿Quién quiere dar su opinión? Nadie quiere mencionar nada. A ver, chicos, parece que Ingrid, a ver.
Adelante, Ingrid. Profe, yo quería hacerte una consulta por eh, el tema de la ley de las 8 horas de trabajo, Mm, se modificó más o menos, no me recuerdo qué año, y hay mucha gente que solicitó su derecho adquirido por el hecho que por cuando se puso en vigencia. Ahí lo que se habla, el tema de em, el tema el tema que sea inconstitucional, porque no puede ser una ley que se aplique, que no es retroactivo. mm. Sería un ejemplo. Eso nomás lo quería preguntarte si ese sería un ejemplo de inconstitucionalidad. O sea, lo que ya son funcionarios públicos desde antes que entrara la vigencia tenían 5 horas. Entonces, después quería cambiarse a 8 horas y entonces ellos no querían acogerse al horario que ellos ya tenían ya, porque eran antiguos. Ese Bueno, sería un ejemplo. sí, y puedo te digo, por eso también para reforzar nomás la pregunta que había hecho Mayo, era por qué tiene efecto solamente en relación a la persona que plantea y no efecto para todo cuando se plantea una acción de inconstitucionalidad. Sí, podría ser un ejemplo, ¿verdad? Yo no sé si ya se resolvió eso que vos estás mencionando en la Corte o quedó aún pendiente, ¿verdad? Pero sí podría ser un ejemplo. Siempre que vos menciones que se ha vulnerado una garantía o un derecho constitucional, es allí donde vos podés, te habilita la Constitución a presentar una acción de inconstitucionalidad. Bueno, con respecto a la codificación, para cerrar, porque ya estamos terminando esta lección, lo que me interesa es conocer un poco el parecer de ustedes. ¿Qué piensan ustedes del tema de la codificación? A ver, Pero ¿en qué sentido, más o menos, si es código civil o código de la niñez, o sea, algo más específico? no te entendí un poco, Matías, ¿qué? No, si la pregunta se refiere a qué pensamos de la codificación en relación En a... general, en general, la codificación en general, ¿a usted le parece que es una herramienta útil, que tiene más ventaja que desventaja, que no exista? Eso nomás. En general, porque ya vimos ya que la codificación, ¿qué es? La codificación es unificar todas las leyes que se refieren a una rama del derecho dentro de un código. Le llaman código, es un libro, señores, es esto es la codificación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este código civil que yo tengo, ¿verdad? Está el código civil, el código procesal, inclusive algunas leyes que van modificando. Y para que sea práctico, le estoy mostrando, ¿verdad? Las hojas en blanco son, por ejemplo, el Código Civil, las amarillas son las leyes modificatorias y el verdecito sería el procesal civil. Luego tenés en un compendio, tenés toda la materia civil. Yo creo que es necesario, que es correcto, para que se Sí, pueda ordenar y hay menos posibilidad de que ocurran lagunas del derecho también cuando se dividen las entre códigos. Aunque ya vimos que es muy difícil que ocurran lagunas del derecho, ¿verdad? Pero correcto. esa es mi María opinión. Victoria, Sí, profe, yo creo que es importante porque se constituye también en una fuente importante, no solamente en una sola rama, en general, como usted dice. Históricamente se tiene registro de las leyes que rigen en diferentes sociedades y de repente se constituyen a futuro, generalmente se utiliza, ¿verdad? De vuelta como fuente para mm, consultar, para tener como referencia en los casos de que se quieran modificar o volver a reactivar alguna ley que de repente se hace necesaria. Desde ese punto de vista me parece importante, profesora. muy bien. Bueno, oportunidad de la codificación. Bueno, la codificación, como vimos, es un mecanismo de unificar en, en un compendio de leyes. Entonces, se vuelve necesario cuando
existe un sinnúmero de legislaciones que están vigentes dentro del derecho positivo y entonces ahí es necesario unificar, como les mostré recién en el Código Civil, Procesal Civil, todas las leyes que se refieren a una materia, unificar y que se establezca este tema de la codificación. Históricamente, esta codificación nace en 1804 con el Código de Napoleón, que fue el Código Civil francés, fue el primero que se elaboró en el mundo y a partir de allí se replicó en la mayoría de los países, inclusive llegando oportunamente a nuestro país, ¿verdad? En nuestro país tenemos nosotros que desde la creación de la Universidad Nacional de Derecho en 1889 se impuso como tarea la de codificar o la de idear códigos propios que se apliquen al país. O sea, ven que no hace demasiado mucho, tiene 100 y pico de años, nomás la codificación en nuestro país. Entonces, la primera Comisión Nacional de Codificación, imagínense que se creó recién en fecha 31 de julio de 1959. O sea, vean ustedes, anterior a esto, ¿existían leyes en Paraguay? Sí existían, pero no estaban codificados, señores. Entonces, imagínense lo que habrá sido para los juristas de esa época aplicar una norma jurídica cuando no tenían el compendio y, vamos a decir, la facilidad que tenemos hoy día con la codificación. Bueno, tenemos códigos redactados por juristas paraguayos, evidentemente tenemos códigos, tienen que ser redactados por juristas paraguayos porque como vemos, la aplicación de estos códigos va a ser necesariamente en la República del Paraguay. Ahora, el Código Civil argentino sirvió de base para la primera codificación del Código Civil, ¿verdad? Sirvió de base y después se tuvieron que ir adaptando a nuestra realidad, ¿verdad? Después tenemos también, como les mencioné ya, ¿verdad? El Código Penal, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que fueron elaborados netamente por juristas paraguayos y que hacen esta tarea de elaboración de leyes y de codificación o de condensar todas las leyes existentes en nuestro país relativas a una materia. Con eso nosotros terminamos la lección 15. Vamos a comenzar la 16, que es, ¿tienen acceso a la diapositiva? No sale, Sí, profe. profe, sí. ¿Se ve? ¿Eh? Porque Ahora mismo no. Ahora no, profe. bueno, Ahora esperen, no. esperen, les voy a compartir. Ahí sí ven, Profe, ¿sí? Adelante, Matías. no quería comentar más que desde la clase pasada está saliendo muy cortada la señal. De repente se corta así varios segundos. Y no tengo idea, voy a hacer revisar mi internet, lo único que te puedo decir, ¿verdad? Yo no sé si vos nomás estás teniendo ese inconveniente o todos. Yo No, también. profe. Todo. Llamale ya a ti, profe. Te quedas colgada, profe, y congelada. Cambiata, claro, profe. Bueno, Profe. bueno, lección 16, Derecho Consuetudinario. Esta es una lección cortita porque viene a ser, vamos a decir, un compendio de lo que nosotros ya veníamos hablando, solamente se hace unas puntualizaciones. Derecho consuetudinario era entonces aquel derecho donde no existía la escrituración, entonces se basaba en el convencimiento de la sociedad de que una conducta era la adecuada o la aprobada por la comunidad y eso quedaba en la conciencia del ser humano y se iba replicando de generación en generación como una forma correcta de obrar. Esta teoría
teoría del derecho consuetudinario se basa justamente, ¿verdad?, en la parte histórica en que no existía la escrituración, pero siempre había que dar una respuesta jurídica o de tinte jurídico a la problemática que se daba. Entonces, se van fijando en estas repeticiones constantes y uniformes de usos y prácticas sociales que tiene esa comunidad. La costumbre jurídica se vuelve ley cuando la ley se refiere a esa costumbre y la transforma en ley. Y a partir de ese momento sí ya tiene la vigencia o la fuerza, mejor dicho, obligatoria que no tiene si está en una costumbre solamente, ¿verdad? Por eso se dice, y por eso estudiamos, cuando estudiamos las fuentes formales de derecho, estudiamos como una fuente formal la costumbre, porque justamente la costumbre es una fuente de derecho y era la única utilizada en las épocas primitivas porque no había algo otro vigente, ¿verdad? Para poder, o sea, una ley que se pueda aplicar. Solamente podían recurrir a la costumbre para solucionar estos conflictos. Bueno, dentro de la terminología tenemos que el derecho consuetudinario, dentro de la terminología tenemos que derecho consuetudinario vemos nosotros que es el derecho no escrito. Eso ya les mencioné desde que empezamos nuestra asignatura por ahí, ¿verdad? Y en contrapartida, el derecho positivo es el derecho escrito o el derecho legislado. El consuetudinario es el derecho no escrito. Bueno, ¿cuál es el elemento material y espiritual de la costumbre jurídica? El elemento material es la repetición constante de actos o de ciertas conductas dentro de una sociedad. Esa repetición que se hace de manera automática es lo que se llama o lo que se conoce como elemento material, ¿verdad? Que nosotros la realizamos inclusive hasta hoy día como componente de la sociedad paraguaya. Y el elemento espiritual o subjetivo es la conciencia de obligatoriedad que tenemos de que es la forma correcta de actuar en determinadas circunstancias. Y el derecho consuetudinario no está escrito, entonces no hay una obligatoriedad de ley en su cumplimiento, sino que la obligatoriedad de donde surge de la conciencia de los ciudadanos de que esa es la manera correcta y te da el convencimiento para que vos puedas actuar de esa manera sin inclusive que haya una legislación que te obligue. Todo esto que nosotros estamos viendo ya dimos, solamente estamos dando algunas puntuaciones de, vamos a decir, de precisión que requieren en esta lección. Bueno, ¿cuál es la diferencia que existe entre usos y costumbres? El uso está considerado como un modo de proceder y es un elemento de la justicia. Se puede decir que es un uso social, por ejemplo, el decoro social, las reglas de urbanidad, puede ser uso. Pero la costumbre no se refiere a estos usos, la costumbre con relevancia jurídica, ¿verdad? Que se convierte en derecho consuetudinario. La costumbre surge de manera espontánea, porque nadie puede decir fulano de tal fue el primero que actuó de esta forma, y entonces la sociedad le copió, por decir, esa forma de actuar y después no. Por eso dice de manera espontánea, porque nadie sabe quién es el autor. Es de formación lenta, es otra característica. ¿Por qué decimos que es de formación lenta? Porque se considera que una costumbre cuando se va con los años, por decir, con los años de la repetición, va formando esa convicción. Suele ser incierta e imprecisa, también es otra característica. ¿Por qué? Porque no está escrito y forma parte
de la conciencia, o sea, de la forma de actuar de esa población. Otra característica que tiene es que es propia y particular de un determinado país o inclusive de una determinada región. No siempre es abarcativo en relación a otros países, ni mucho menos se puede pretender que nosotros incorporemos costumbres de otros países, ni que otros países incorporen la nuestra. Bueno, esto también ya vimos varias veces, ¿verdad? La diferencia entre el derecho consuetudinario y el legislado. Empezándolo, la primera diferencia es que el derecho consuetudinario vemos que es espontáneo. La legislación, vimos recién que es un proceso de elaboración de leyes que consta de etapas, por eso podemos decir que es un proceso técnico. El derecho consuetudinario, vimos recién que es de formación lenta, ya explicamos también por qué. Es de formación rápida en relación a la costumbre, el derecho legislado. Se puede saber quién es el autor o los autores de una determinada ley. En la costumbre o en el derecho consuetudinario, como mencionamos, no podemos nosotros saber quién es el que creó determinada costumbre. La costumbre, por su naturaleza de ser no escrita por excelencia, genera una suerte de imprecisión. Sin embargo, esto no ocurre con el derecho legislado porque al estar en la norma jurídica no hay mucho que discutir, digamos, ¿verdad? Por eso nos da certeza y seguridad jurídica dar una solución amparado en una ley, o nos da más seguridad que amparados en una costumbre o en un derecho consuetudinario. Bueno, ¿cómo se clasifica este derecho consuetudinario? Según su posición frente a la ley, según el territorio que abarca, según las personas que las cumplen y según que esté o no considerado por escrito. Según su posición frente a la ley, puede ser costumbre según la ley, costumbre fuera de la ley y costumbre contra de la ley. Según la ley, la costumbre, entonces son las que sirven para complementar la ley y es cuando la población o la ciudadanía tiene el hábito del cumplimiento de las normas jurídicas. Está la ley y está el hábito o la costumbre de el cumplimiento automático de lo que establece la norma jurídica. La costumbre, en los casos fuera de la ley, es para caso de laguna, vacío o silencio de la ley, se va a recurrir a la costumbre, o sea que se puede recurrir a la costumbre como una fuente de creación de ley, ¿verdad? Pero no quiere decir que cuando les digo esto es que son las que rigen los casos no previstos y no es que está contra de la ley, ¿verdad? Sino que en caso de que no exista en la legislación, se recurre específicamente o se puede recurrir a la costumbre, como les dije, para buscar una solución. La costumbre contra la ley, entonces, no tiene valor legal ni fuerza obligatoria. Es cuando existe alguna corriente que fomenta justamente el no cumplimiento de una norma jurídica o de una ley. En este caso, es luego inaplicable. Y en nuestro sistema jurídico puede ser, como vimos, un acto ilegal. Según el territorio que abarca, bueno, ahí ya vimos, ¿verdad? Que la costumbre, si es una costumbre a nivel país, abarca todo el territorio, y si es particular, rige solamente para una determinada región o son propios y particulares de una determinada región. Según las personas que las cumplen, bueno, una costumbre o un derecho consuetudinario es común cuando es para todos los habitantes de ese lugar y es particular cuando se reduce su cumplimiento a un grupo más reducido. Y según que esté o no considerado por escrito, podemos decir que existe actualmente una clasificación en algunas recopilaciones de costumbres que se escriben y otras que no se escriben y que son tradicionalmente como siempre fue concebido el derecho consuetudinario o la costumbre. Entonces, en esta lección 16 lo que se hace es, vamos a decir, un panorama, un paneo general
de aquello que nosotros habíamos visto como concepto de costumbre o derecho consuetudinario. Y antes de cerrar, aclarar nomás. Sí, María Victoria. María Victoria. Una ley, una costumbre, yo quiero consultar. Por ejemplo, el ser donante de sangre, por decir, o de órganos, ¿es una cuestión de costumbre o es una ley? Y así también hay comunidades religiosas que prohíben, por ejemplo, ellos tienen establecido prohibirle a los miembros de la comunidad, esa comunidad religiosa, por ejemplo, ser donante y también recibir sangre donada. Eso entra en lo que se refiere a las costumbres, profe. Sí, sí, podría ser, ¿verdad? A ver, cuando nosotros hablamos para aclararte más, nosotros tenemos aprobado y vigente la ley de donación de órganos, pero no es obligatorio, es facultativo. Nosotros si queremos ser donadores de órganos tenemos que inscribirnos en el plan para eventualmente donar en algún momento nuestros órganos, pero está legislado. Ahora, vos decís costumbre contra la ley, vos decís sería esta cuestión religiosa o costumbre fuera de la ley. Me refiero, profe, si a eso se refiere una costumbre o es a otra cosa. Yo lo que quiero tener claridad es cuando hablamos de costumbre, específicamente a qué nos referimos, profe. Eso nomás. Por eso le daba el ejemplo si podría ser. Bueno, costumbre según la ley sería, dice ahí, son las que sirven para complementar las leyes. O sea, cuando existe una educación cívica social del cumplimiento de la norma jurídica. Suponete, sale una ley y la ciudadanía acata y cumple la ley, ¿verdad? Es una costumbre el acatamiento de la norma jurídica y consecuentemente su cumplimiento. Ese sería el 1. El 2, costumbres fuera de la ley son las que rigen en los casos no previstos. No está en contra de la ley. O sea, si una costumbre a nivel país va en contra de la ley, entonces esa costumbre no puede priorizarse en relación a una ley. ¿Por qué? Porque la ley es de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, la costumbre, al no estar escrita, no tiene un cumplimiento obligatorio. Entonces, en el ejemplo que vos pones por ejemplo, el tema de las religiones es siempre un poco sensible, pero vale el ejemplo, ¿verdad? En el sentido de que hay que partir de la base que nuestra Constitución Nacional admite la libertad de culto y de religión. Eso quiere decir que nadie puede ser perseguido, ni hostigado, ni cuestionado por las creencias que uno tenga, ¿verdad? Ahora bien, cuando esa creencia o por fruto de esa creencia se podría alterar derechos también consagrados en la Constitución Nacional, como el derecho a la vida, por ejemplo, ¿verdad? Los médicos están obligados a solicitar el auxilio, porque el médico tampoco le va a poder obligar, si viene una persona de esta religión, diciendo yo no quiero que se le haga transfusión de sangre porque va en contra de mis creencias, por ejemplo, ¿verdad? Y la persona necesita la transfusión para no perder la vida. Va a requerir de que un juez o de que alguna autoridad le obligue o le ampare, mejor dicho, porque imagínense, en esos casos hay una colisión de derechos. Estamos hablando del derecho a la vida versus derecho religioso. Estamos hablando también que el profesional médico tiene la obligación de salvaguardar la vida de la persona, ¿verdad? Entonces, en esos casos, esa costumbre que podemos decir que tiene origen en una creencia religiosa, no va a poder primar contra una legislación, que es el último que dice contra la ley, ¿verdad? No va a poder primar, no va a poder prosperar. ¿Entendiste, Mavi? Sí, profe, ya está más claro. Gracias. Bueno, vamos quedando por aquí entonces. Que tengan buen resto de jornada, chiquitos.